Un segundo método y un grupo que habíamos indicado en la parte inicial de ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado es el que corresponde a las ecuaciones homogéneas, ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Cómo entendemos a las ecuaciones diferenciales homogéneas? Principalmente los términos que componen a los coeficientes del diferencial de X y el diferencial de Y tienen el mismo grado, en primer lugar. ¿Ya? Otra característica de este tipo de ecuaciones diferenciales es que si hay una función trascendente, como lo que puede ser función seno, coseno, exponencial, logarítmica, o inclusive las funciones inversas, el argumento de esas funciones mencionadas tiene que ser cero, en grado, el argumento. Ahora, cuando digo que todos los términos tienen el mismo grado, esa va a ser la frase. Si hay dos términos, los dos términos que tengan el mismo grado. ¿Estamos de acuerdo? Eso en los coeficientes del diferencial de X y el diferencial de Y. Por ejemplo, voy a trabajar inicialmente o voy a dar como ejemplo a una ecuación en X y Y. Vean ustedes por favor acá. Me voy a apoyar precisamente con estas letritas para poder entender si hay dos variables, por ejemplo así. X y Y son las variables. Ahora, si hablamos de términos, y hemos quedado que cada término debería tener el mismo grado. Entonces, si acá fuese una suma, por ejemplo, suma, y si el primer término tiene exponente 4, el segundo término debería tener el mismo exponente. A eso nos referimos con grado. Todos los términos tienen el mismo grado. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si esta misma expresión está dentro de una raíz? Miren. Y podemos añadir un término más. Veamos si tenemos una de las variables que necesitamos ahí. Por ejemplo, que aparezca una variable más. Ahí está. Ahora, primero que ambos tienen el mismo grado. Segundo, que toda esta expresión está en el interior de una raíz cuadrada, lo que hace es reducir su grado a 2. Por lo tanto, este segundo término debería tener también grado 2. Todo esto que sea el coeficiente, por ejemplo, del diferencial de X. Ya está. Entonces, grado 2, la expresión también tiene grado 2. Hasta ahí es homogénea, perdón, la expresión de grado 2. Pero, ¿qué pasa si hay otra expresión acá? Por ejemplo, X, ¿ya? Si solo hay X, ahí estaríamos hablando grado 1. Pero hemos quedado que si hablamos de homogéneas, todos tienen el mismo grado. Por lo tanto, multiplicamos por Y. 1 más 1, 2. Todo por diferencial de Y igual a 0. En ese caso, estaríamos hablando de que las expresiones que ven ustedes ahí son homogéneas. Para nosotros, este es el coeficiente P de X, Y. Y este es el coeficiente de Q, X, Y. ¿Listo? Ahí está. Homogéneas. Tenemos que escribir, una vez identificada si es o no homogénea, debemos escribir que esta sí es una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Ecuación diferencial homogénea, pero inclusive algo más. De grado, e importante el grado, por favor, de grado 2. Listo, el grado es 2. Esa es una ecuación diferencial homogénea. ¿De acuerdo? Ahora, digamos que la ecuación planteada tiene muchas expresiones, muchas funciones.
¿Cómo definir que esa ecuación es homogénea? Entonces, si P de lambda X, lambda Y, al evaluar esas funciones en lambda X y lambda Y, resulta que es posible factorizar lambda, entonces es homogénea. ¿Sí? Es homogénea. El grado lo manda este exponente. Lo mismo tendría que ser Q. Por ejemplo, a Q ustedes evalúan en lambda X, en lambda Y, y lo que va a ser posible va a ser la factorización de lambda, pero al mismo exponente, por eso decimos del mismo grado. Entonces, si se cumple, es homogénea. ¿De qué grado? Acá. Entonces, podemos manifestar que la ecuación diferencial es homogénea, ¿ya? Homogénea, pero de grado n. Ahí está. Y en el primer ejemplo era de grado 2. ¿De acuerdo? Eso es homogéneo. ¿Cuándo garantizan de que se va a poder factorizar lambda a la n, cuando todos los términos tengan el mismo grado? ¿Ya? Ahora, voy a utilizar otro tipo de variables, pero buscando siempre que la ecuación a analizar sea homogénea. ¿De acuerdo todos? Ya, acá tengo, sí. A ver, vamos con un segundo ejemplo. ¿Listo? ¿Qué pasa si, primero, B, vamos a utilizar las variables B y U, ¿ya? Aquí está, B y U. Si hablamos de término, tiene que haber una resta o una suma, por eso hablamos de término, correcto. ¿Qué pasa si acá es menos? Ahora el exponente acá es 3, miren, 3. Digamos que este es el coeficiente del diferencial de X, ¿ya? Ahí está. Bueno, por el momento está simple, ¿verdad? El exponente 3, exponente 3. Vean que nuevamente los grados son iguales. Eso está garantizando que hasta el momento esa función es homogénea. Ya esa función es homogénea. Pero, ¿qué pasa ahora? Sí. Todos por favor acá. Vamos a colocar más. ¿Qué pasa si está presente, por ejemplo, la función logaritmo? Cuando hay una función trascendente, les decía, su argumento tiene que ser de grado 0. Como logaritmo es trascendente, entonces en su argumento vamos a ver una división. El orden que sea. B sobre U, por ejemplo. Y ahí está. Miren. Grado de este término 1, grado del denominador 1, 1 menos 1, 0. A eso me refiero con que el argumento tenga grado 0. El argumento, porque la función logarítmica, exponencial, trigonométrica no tiene grado, pero sus argumentos tienen que ser de grado 0. En este momento es grado 0. Entonces, acá multiplico por U, y como estamos buscando que sea homogénea, entonces esta función U va a tener exponente 3, lo que está garantizando al momento de que todo es homogéneo. ¿Listo? Todo es homogéneo. Más o menos, esta vez voy a utilizar menos, B, pondremos nuevamente la letrita acá para homogeneizar, estamos en el tema homogénea. Entonces aquí está B y 3, que todo esto sea el coeficiente del diferencial de y prácticamente esto va a estar igualado a 0, ¿ya? Igualado a 0. Y esa va a ser la ecuación número 2. Ahí está.
Acá hay un producto. Este término tiene grado 3. ¿Por qué motivo? Al garantizar que arriba y abajo tienen el mismo exponente, el grado es 0 en el argumento. Por lo tanto, esta no tiene grado. U al cubo, B al cubo. Con eso, ese ejemplo 2 de ecuación diferencial también es homogénea. ¿De qué grado? ¿De qué grado? Entonces acá podemos manifestar lo siguiente. Ecuación diferencial o homogénea. ¿Ya? Homogénea. De grado 3. Listo. ¿Está claro? ¿Está claro a qué me refiero con con argumento? ¿Ya? Con argumento. ¿A qué me refiero con argumento? Ahí lo tienen. Lo mismo. Si esto estuviese elevado a otro exponente, prácticamente ya es homogénea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si acá fuese al cubo y aquí al cubo, 3 menos 3, 0. Estaríamos en el mismo caso. Es igual entonces. Si B tiene exponente 2, U debería tener exponente 2. Lo que estamos buscando que el argumento de la función trascendental tiene que ser 0. Los argumentos deben ser 0. ¿Ya? Listo. Ya les he presentado a lo que sería una ecuación homogénea. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta que haríamos es, ¿cómo resolver? ¿Cómo resolver una ecuación diferencial homogénea? Por lo tanto, vamos a explicar acá cómo resolver una ecuación homogénea. ¿Listo? Veamos. Lo escribiremos como pregunta. ¿Cómo resolver? ¿Ya? ¿Cómo resolver? Esa va a ser la pregunta. ¿Cómo resolver esta ecuación homogénea? Muy bien. Acá habíamos apreciado de que el grado es 2 y en el otro ejemplo es grado 3. El cambio de variable que ayer también en la clase habíamos visto, y igual a tx. No es exclusivo, les decía, de las homogéneas. Pero si la ecuación diferencial es homogénea, hay un cambio de variable. ¿Sí? Hay un cambio de variable. Y el cambio de variable, para este caso 1, es y igual a t veces x. O habría un segundo cambio de variable. Para el ejemplo de 2, x igual t veces y. Entonces, ¿cómo se resuelve? Con cambio de variable. Con el cambio de variable, ¿ya? Con el cambio de variable, la ecuación diferencial homogénea se convertirá o se transformará en ecuación diferencial, pero de variables separables, ¿ya? De variables separables. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, separables. Una homogénea se convierte en variables separables. Así. Una homogénea se va a convertir en variables separables. ¿Listo?